El día de hoy vamos a desarrollar el tema las historietas. Miren, aquí tenemos a Memín y nos invita: estimados amigos, los invito a seguir deleitándose con estas páginas de nuestras vidas. Definición: la historieta es una narración realizada mediante dibujos. Los relatos que emplean pueden ser cómicos, dramáticos, fantásticos, policíacos, de aventura y entre otras más. Tenemos aquí la historieta de Garfield. Miren, observen, aquí está una piedra y aquí está Garfield. Estos globos indican pensamientos. Entonces, ¿qué estás haciendo? No mucho. ¿Qué estás haciendo tú? Y miren, aquí, en esta siguiente viñeta, tenemos aquí a una persona que se está tropezando. Entonces el niño lo observa, ¿no? Pero se pueden dar cuenta que no existen los globos de diálogo. Elementos de una historieta. 1. Viñetas. Los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historieta y que sirven para separarla del resto del contenido de la página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo. Observemos aquí en el ejemplo, tenemos la historieta del famoso Garfield. Miren, aquí John le dice: Garfield, has dormido toda tu vida. Entonces Garfield aquí está dormido y él en su mente, ¿no?, responde: eso no es cierto. Y tenemos aquí la siguiente viñeta: aunque no creo recordar mi adolescencia. Y observen aquí, en esta historieta, tenemos el nombre del autor. Ustedes cuando al momento de crear su historieta, también van a colocar su nombre o seudónimo. 2. Ilustraciones. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones pseudofotográficas y de enorme realismo. Por ejemplo, tenemos aquí: solo faltaba que a Richard Swing lo pusieran de ministro y luego en el directorio del Banco Central de Reserva. 3. Los globos de texto. No siempre aparecen en las historietas, como acabamos de ver anteriormente, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro quién dice qué. Por ejemplo, tenemos aquí, miren, este globo nos indica conversación, diálogo. Y aquí tenemos, miren, de otra forma, aquí con gotitas incluso, y esto representa llanto o sudor. Y aquí tenemos, miren, este globo también así todo puntiagudo, y esto va a representar un grito. Cuando el personaje está gritando, entonces lo vamos a tener que representar de este modo. Y aquí vemos el globo en forma de nube con burbujas, y esto indica pensamiento. También aquí tenemos, miren, la conversación a la vez, es decir, este globo va a indicar que hay varios participantes en ese diálogo. También tenemos aquí otro globo entrecortado, miren, con líneas entrecortadas, y esto va a indicar susurro, es decir, una voz baja. Entonces, para cada diálogo nosotros tenemos que emplear diferente globo.
elabora una historieta? 1. El primer paso. ¿Qué queremos contar y cómo? ¿Qué tipo de historia? ¿Con qué tipo de dibujos? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas? ¿Los antagonistas? ¿Y cuál es el guión a seguir? Mire, tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que vamos a contar y cómo lo vamos a hacer. También qué tipo de historia. Con respecto a los personajes, ya tenemos que elegir a los personajes, ¿no? Los principales. Y también a los antagonistas, que quiere decir que van a tener una acción negativa, ¿no? En toda historia, no hay que olvidar eso. El procedimiento. También, miren, debe hacer un esbozo de una historia o relato de una situación. Esta debe contar con un inicio, un desarrollo y un desenlace o conclusión final. Es decir, debe tener todas las partes de una narración. B. Se le debe asignar un nombre que tiene que ser atractivo para que la persona se interese en la lectura. Cuando ustedes, al momento de crear su historieta, tienen que ponerle un título atractivo. De ese modo, ustedes van a invitar a que lo lean. C. El tipo de lenguaje que se usa es sencillo, claro y corto. También se realiza la historieta con mucho color en cada recuadro, es decir, en cada viñeta ustedes tienen que emplear los colores más atractivos, ¿no? Y también el lenguaje, hay que tener en cuenta que ese lenguaje tiene que ser de la manera más clara, más sencilla, emplear tus propios términos. También se usan animales, aviones, automóviles, trenes, etc. Es decir, tú puedes emplear los gráficos que desees. D. En cada recuadro se coloca un dibujo alusivo al texto junto con una frase u oración. Y si se desea, puede añadirse signos de exclamación o interrogación para destacar algo. Esto también tenemos que tener en cuenta al momento de crear los globos y los diálogos. Para finalizar, en la mayoría de las ocasiones una historieta lleva la firma del autor. Eso es lo que ya también anteriormente les mencioné. Al momento de crear su historieta, ustedes ya para finalizar tienen que colocar sus nombres o también puede ser reemplazado por un seudónimo. Tenemos, miren aquí, algunos ejemplos. Esta historieta ha sido creada con hechos reales, ¿no? Muchas veces ha ocurrido, hemos visto también cuando de repente estábamos en la calle caminando y alguien por la ventana arroja la cáscara de un plátano o quizá alguna basura. Entonces la niña le dice: ¡Hey, cuidado! ¿Cuándo aprenderán las personas a no botar basura desde el bus? Entonces, este hecho real ha sido representado mediante una historieta. O también tenemos aquí al famoso Popeye, que siempre está en riña, ¿no? En un conflicto con Bluto. Redacte un esbozo o guión de una historieta. Ya para la tarea ustedes van a tener que redactar un esbozo o guión de una historieta, es decir, van a elaborar un texto y luego 2. Grafica la historieta que creaste. Una vez que hayas creado tu texto, la vas a tener que graficar, es decir, vas a representarla con dibujos y a la cual también vas a tener que añadir los globos de diálogo. No te olvides al final de concluir tu historieta, colocar tu nombre o un seudónimo. Gracias por su atención, será hasta la próxima clase. No se olviden enviar las tareas.